Se han investigado diferentes aspectos, pero en nuestra iglesia queremos centrarnos en el tema del compromiso. Así que vamos a hacer un pequeñito repaso. Bueno, a ver, ¿puedes picar en donde pone repaso? Porque si no lo inician desde allí. No. Pensaba que iba a ir bien. Repaso. La bola de abajo del todo. Ahora, muy bien. Vale, Nehemías. Ya hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2. El libro de Nehemías pertenece a los libros históricos del Antiguo Testamento. Según todos los estudiosos de la palabra, Nehemías es su escritor, es un libro escrito en primera persona. Nehemías era de ascendencia israelita. Estamos en el primer punto. ¿Quién es Nehemías? Su nombre significa aquel a quien Dios ha consolado. Este libro se suele utilizar siempre como un manual de liderazgo, ¿vale? El trabajo que ejercía Nehemías en Persia, él estaba en Susa, en la capital del reino, era, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no?, copero del rey. Pues este es Nehemías. Podemos aprender muchas más cosas de él, investigar más cosas, hay mucha bibliografía y mucha información. ¿Qué le hace especial a Nehemías? Segundo punto, que Nehemías se interesó por su pueblo. Hemos visto en el primer mensaje, hacemos un repaso por si alguien no estuvo o no ha escuchado los vídeos. Pregunta a uno de sus hermanos, a Hanani, cómo estaba el pueblo de Israel. El informe es muy negativo. Hanani le dice que el pueblo está en gran mal, que el muro de la ciudad está destruido, que las puertas están quemadas. Tercer punto, y Nehemías se identifica con esto que Hanani le explica. Se identifica con ese dolor y su cuerpo reacciona también. La Escritura dice que Nehemías se sienta, no sé si porque prefería sentarse o porque se le aflojaron las rodillas, pero él se sienta, se toma un tiempo para llorar, para hacer duelo, para ayunar, para orar, pero llega un momento en que deja de llorar. Cuando recuerda las promesas de Dios, y en el capítulo 1, él recuerda que Dios ha prometido que iba a haber restauración. Y Nehemías ora. Nehemías comienza a orar una oración realista, una oración con conocimiento de causa, no una oración en general, sino por estos informes que le había traído Ananías, que el pueblo estaba mal, que la ciudad estaba fatal y que encima la gente se burlaba de ellos, estaban en gran oprobio. Pero Nehemías va un paso más allá. Nehemías diseña un plan estratégico. Seguramente mientras oraba, el Señor alumbró los ojos de su entendimiento. Y mientras oraba y buscaba sabiduría en el Señor, planeó: necesito pedir salvoconductos, cartas para poder moverme desde Susa hasta Jerusalén. Necesito materiales, necesito escoltas, caballos, alimentos y manutención para todo eso, ¿no? Nehemías estaba haciendo un plan perfecto, pero tenía que esperar una oportunidad apropiada. Y esta oportunidad se da en el capítulo 2, que fue el siguiente estudio que vimos. En el siguiente estudio vemos que Nehemías está haciendo su trabajo delante del rey. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Artajerjes. Pues sí, delante de Artajerjes. Y Artajerjes le hizo la pregunta ideal: ¿qué cosa pides, Nehemías? Pero Nehemías estaba preparado. Imaginaros que él no hubiera tenido tiempo de trazar ese plan estratégico. Hubiera perdido esa oportunidad. Así que Nehemías estaba preparado y pudo pedir con sabiduría. Me queda un poco aquí mismo. Pudo pedir con sabiduría porque escuchó y prestó atención a Hanani, el que le trajo el informe, porque se puso delante del Señor un tiempo largo, concentrado, esperando que el Señor le hablara, y pudo aprovechar esa oportunidad. Pero claro, seguimos avanzando en Nehemías. Veis que el título de hoy es Comprometidos con nuestros hermanos. Se inician las obras. Y fijaros que en el calendario, en el programa, no hemos puesto el capítulo 3. Hemos saltado del 1 al 2 al 4, que es el que me toca a mí.
Y yo, pues no, como soy muy estudiosa, digo, pues voy a hacer el 3 también. Es un par de comentarios. Porque, ¿qué pasa en el capítulo 3? En el capítulo 3 dice que se inician las obras. Y hay dos detalles que me gustaría destacar. Uno es cómo se organizaron esas obras. El capítulo 3 es un listado, son 32 versículos que va hablando de las diferentes familias que estuvieron construyendo. Dice los hijos de, y va enumerando todas las familias que estaban trabajando. La organización era por familias. He puesto ahí un corazón porque luego quiero volver a recordarme. Cuando aparezca un corazón de nuevo es que vamos a hablar de las familias. Estaban organizados por familias y en las familias hay mayores, hay pequeños, hay medianos, hay de todo, porque cada uno era importante. Luego más adelante en el capítulo 4 dice que cada uno realizaba su tarea. En este capítulo 3 también encontramos que habían construyendo nobles, ricos, pobres, esclavos, hombres, mujeres, todos eran importantes en la tarea de reconstruir la obra. Y aquí he puesto como para nada, una ayuda a memoria. Se ve pequeñito, pero puede ser porque estáis viniendo desde Susa, ¿vale? Esto está muy lejos y se ve pequeñito, pero bueno, ahí se ven unos ladrillitos como para tenerlos presentes, ¿vale? Otro detalle importante de la organización de Nehemías que descubrimos en el capítulo 3, la cercanía. Nehemías organizó a la gente por familias, pero cada uno tenía que construir frente a su casa o cerca de su casa o cerca de donde estaba su trabajo. Si leéis el capítulo 3, la verdad que, aparte de que es como una genealogía, nombres, pero también encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Porque cada uno tiene que empezar por casa, por lo que está cerca, por lo que tiene delante. Y al leer esto yo pensaba, qué importante también el estar de acuerdo con el hermano, con el de al lado, ¿no? Con el vecino en este caso, porque imaginaros que cada uno construye delante suyo y puede hacer una construcción fantástica, sin grieta. Y el de al lado construirá a su lado otra pared perfecta, pero entre medio hay un momento en que hay que construir entre los dos. Hay un momento en que hay que comprometerse, ponerse de acuerdo con el de al lado. Y me pareció interesante también. También habla de diferentes profesiones. Habla de plateros, comerciantes, sirvientes del tiempo, levitas, perfumeros, cerrajeros, carpinteros. Yo ahí he puesto un poquito de todo y he puesto un informático. Ahí me he puesto yo con mi Mac, ¿veis? Había de todo, porque todos eran importantes. Todos tenían que estar presentes en la obra. Y es bonito también que repite muchas veces junto a ellos, ¿vale? Va enumerando cómo iba la construcción. Otro detalle importante de la organización era la previsión, porque una de las labores que había que hacer era reconstruir las puertas que habían sido quemadas a fuego. El principal material de las puertas era la madera. Y ¿sabéis? Unos de 3 a 5 meses atrás, cuando Nehemías estaba orando y planeando ese diseño, ese proyecto de cómo iba a presentar el tema, si surgía la oportunidad de Artajerjes, pensó, madera, necesito madera. Entonces también pide una carta, fijaros que hace mención, ¿no? Una carta para el responsable del bosque, para que pudiera, de camino a Jerusalén, coger madera. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Cuando escuchamos o preguntamos acerca de un hermano, de una misión, de otro ministerio, que nuestro oído realmente esté abierto y atento para aquello que nos dicen. Y no orar o interceder de manera general. No, Señor, te pido por todo. Señor, realmente podernos interesar. Y tal vez cuando estás delante del Señor, presentando las necesidades o los problemas o las bendiciones y la alegría del hermano, el Señor te va dando un proyecto, un plan, una buena idea para ayudarle o para construir entre todos. El otro detalle que me gustaría destacar del capítulo 3 y de los 3 capítulos estos que van hasta ahora, es que hemos dicho que Nehemías
es un personaje que se le pone muchas veces de ejemplo como líder. Se alaba su liderazgo, porque involucró a todos, porque fue tan convincente al presentar su plan que convenció a Artajerjes, uno de los reyes más poderosos de ese momento. Movilizó una muchedumbre. Qué poder de convocatoria que tenía, ¿no? Además, supo gestionar los diferentes conflictos que se iba enfrentando. Un segundo. Pero sobre todo, lo que hace para nosotros un ejemplo es la confianza que tuvo Nehemías en Dios, en todos los momentos que tuvo que pasar, en todas las diferentes situaciones. Y me gusta mucho en el capítulo 2, versículo 17, porque es cuando él, después de recibir las noticias de Hanani, después de orar, me vais siguiendo, ¿no? Todo el relato. Después de orar, de tener la oportunidad perfecta ante el rey Artajerjes, que éste le concede todo, comienza el viaje. Nehemías llega a Jerusalén y ya ha pasado un tiempo prudencial. Pero Nehemías quiere ver también, seguir investigando y ver por sí mismo qué está pasando, ¿verdad? Que creo, no sé si lo han mencionado en alguna de las predicaciones anteriores. Sí, ¿verdad? Él lo quiso ver por sí mismo. Y después, cuando ya tiene toda esa información, le dice al pueblo, ¿veis en el mal que estamos? Y les dice, venid, venid. Pero entre el venid de Nehemías, versículo 17, y el vamos del versículo 18, pasa algo muy importante. Nehemías les dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La confianza en Dios le sirvió a él, le empujó a actuar, le empujó a ser sabio, pero además contagió a los demás. Él no contagió por sus dotes de liderazgo. El pueblo recién dice, vamos, levantémonos y edifiquemos, después que Nehemías dice, ¿sabéis? La mano de Dios ha sido sobre mí. Y les empieza a enumerar todo lo que había pasado. La confianza en Dios le empuja a actuar, pero no una confianza ciega. Él sabe quién es Dios, porque su oración comienza adorando, comienza reconociendo quién es el que está sentado en el trono celestial. Además, Nehemías conoce las Escrituras. Conoce cómo Dios se hizo presente a lo largo de toda la historia, cómo les perdonó, cómo les restauró, cómo les dio una oportunidad. Nosotros queremos conocer a Dios, nos gustaría tener una relación más íntima. Y fijaros, Nehemías, en aquella época, pues la tradición era oral, no sabemos hasta dónde que tenía, seguramente él tenía acceso a muchas de las escrituras de aquella época, pero nosotros hoy la tenemos toda. ¿Qué excusa tenemos para no conocer a Dios, lo que ha hecho, lo que hizo antes, lo que hizo después y lo que está haciendo ahora en nuestras vidas? Y, como decía, entre venir y vamos, declara que en Dios no hay nada imposible. Nehemías fue, la verdad, un ejemplo a seguir. Porque, entre otras cosas, para mí una de las más bonitas es que estimuló la enseñanza de la Escritura, que la gente supiera quién era Dios. Y les animó, con su propio ejemplo, a adorar, a confesar los pecados del pueblo y a poner por sobre todo la confianza en el Señor. A ver. Capítulo 4. Claro, si se iniciaron las obras, comienza la oposición. Comienza la oposición porque cuando el pueblo se moviliza, los enemigos se empiezan a poner alertas para ponerse en contra. Y fijaros que la oposición igual estaba latente,
pero se manifestó cuando el pueblo dio un primer paso. Y además no viene toda de golpe, no les atacaron todos los reinos unidos, sino que va en una especie de escalada, ¿no? Cuando les ven llegar, cuando el pueblo dice vamos, ya comienza el desprecio. Recordás la respuesta de Nehemías en esa ocasión, ¿no? Los despreciaron, le dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué os vais a rebelar? Etcétera. Y Nehemías no se pone a razonar con Sanbalat, no discute, no dialoga, le dice, mira, no tenéis parte ni parte en este asunto. Y sigue la construcción de todo el capítulo 3 que hemos visto. La oposición va en escalada. Vamos a leer en el capítulo 4, ¿vale? Tenemos presentes que ya la muralla está siendo construida y Sanbalat, uno de los enemigos, fijar, habían 3 líderes principales. No quería perder mucho tiempo estudiando, o sea, por saberlo yo sí, pero ahora para explicar no, porque digo, en vez de estudiar tanto al enemigo, pues nos vamos a estudiar más nuestras estrategias, ¿verdad? Pues estos 3 líderes eran principalmente Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Vale? Vemos cómo se repiten estos nombres a través de la escritura. Sanbalat era el gobernador de Samaria. Tobías pues también tenía familiares dentro del pueblo de Jerusalén, lo cual le podía hacer una persona que podía llevar y traer. Y Gesem era uno de los líderes árabes. Bueno, en resumen, ¿qué tenían en común estos 3? Que no querían que los muros fueran restaurados, que se unieron para lo malo, para urdir un plan, para echarles, pero que a pesar de todo, como dice más adelante capítulo 6, ellos estaban bajo el poder de Dios, o sea, estaban bajo la mano de Dios, no iban a salirse con la suya. Finalmente, capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Versículo 4. Nehemías, en vez de ponerse a discutir y decirles, a ver, ni somos débiles, podría haber dicho Nehemías, ni somos débiles, ni tú no tienes por qué autorizarnos a edificar. El edificio está muy firme. ¿Qué hace Nehemías? Vuelve a hablar con Dios, vuelve a orar. Oye, oh Dios nuestro. Y le presenta la queja de lo que está pasando. O sea, escucha y es consciente del peligro y la amenaza de Sanbalat, Tobías y los demás. Pero, de nuevo, no comienza a dialogar con el enemigo. No empieza a hablar a ver si lo puede convencer. Él habla con Dios. Sigue diciendo el 4, el 5. Señor, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos, pues, el muro. Ellos seguían trabajando a pesar de la oposición, el escarnio que había de momento y la furia de los enemigos. Y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, ya veis que hemos dicho que la oposición va en escalada, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, no solo que habíamos empezado la obra, sino que llevamos por la mitad, pues ya se unieron más, los árabes, los amonitas, los de Asdod. Estoy en el versículo 7 del capítulo 4. Oyendo que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, claro, ya estaban empezando a construir, supongo que los portillos eran como unas grandes ventanas o algo así, se encolerizaron mucho. Habíamos dicho que en primer momento se disgustó, luego nos despreciaron, luego se enojó, se enfureció. Versículo 8, ya se encolerizaron y conspiraron. Los problemas siempre van a ir a peor.
y además planearon venir a atacar a Jerusalén para hacerle daño. Entonces, ¿qué habrá hecho Nehemías ahora? El versículo 9 lo dice. Entonces, oramos a nuestro Dios. Y dice, ¿pero qué? Pero Nehemías era sabio porque confiaba en el Señor y estaba atento su oído a la voz del Señor. Y no solo oró, sino que además puso guardias. Puso guardias contra ellos de día y de noche. Pasamos al versículo 12, si vais siguiendo la lectura conmigo. 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar y por detrás del muro, os vais imaginando, ¿no?, cómo era la muralla. Si habían partes bajas, por ahí podían entrar el enemigo. Por las partes bajas y en los sitios abiertos, donde todavía las familias no habían podido juntar las construcciones, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ya la oración es una oración que está acompañada de acción. Oraron, pusieron guardia y además armaron al pueblo. Y lo volvieron a organizar por familias. Me encanta. Porque Nehemías sabe que la fuerza de esa sociedad estaba en las familias. Después miré y me levanté y dije a los nobles, este es versículo 14. Comenzó la oposición, se manifiesta, hemos dicho, cuando el pueblo se moviliza, hasta aquí sí, ¿verdad? Y va en escalada, ha quedado claro, ¿verdad? ¿Y cuál fue el contraataque? El contraataque, he puesto contraataque porque si hay ataque, pues podemos decir que era un contraataque lo de Nehemías, ¿no? Y esto es el resumen de lo que hemos dicho. Oraron, siguieron trabajando, oraron y pusieron guardia. Enfrentaron el desánimo y veis que ahí he puesto unos asteriscos. Ahora iremos allí. Ignoraron las mentiras, se unieron por familias, se armaron y sobre todo el versículo 14, que es el que quiero leer ahora, hicieron todas estas cosas que ellos podían hacer, pero además volvieron a hablar con el Señor, confiaron en el Señor, como dice el versículo 14. Nehemías les dice, no temáis delante de ellos. Era bastante lógico que tuvieran temor. Se estaban uniendo los ejércitos de alrededor para atacarles. Habían comenzado con burlas y ahora estaban diciendo que querían entrar a Jerusalén a matarles. Y Nehemías les dice, acordaos del Señor, el Señor es grande y temible, pero vosotros también pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y ahora sí el versículo 10. Y me llamó mucho la atención mientras estudiaba, porque fijaros toda la violencia y las personas en contra que había contra el pueblo de Israel. Pero sí que llegó el desánimo. Versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Yo en esta queja, totalmente lógica, no veo que diga, los enemigos nos acechan, nos han hecho burla, fíjate que dicen que somos débiles, que no tenemos autorización. Este es un desánimo que viene de dentro. Es un desánimo que no tenía que ver con el ataque y la oposición externa. Yo pensaba, pues este desánimo es como más peligroso, ¿no? Porque es algo que ataca desde el interior. En este versículo encontramos 3 puntos. El desánimo. Dice que el pueblo no tenía fuerza. Les había llegado el cansancio.
Pues yo creo que era natural. Estaban acarreando piedras, tenían que subirlas arriba de las otras. Era un trabajo duro. Cuando he mencionado las diferentes profesiones, había muchos que no estaban acostumbrados a trabajar con las piedras, ¿no? Habían músicos, habían plateros, que me imagino que serían orfebres, que trabajaban con más delicadeza. Ante el cansancio, ¿qué podemos hacer si es un cansancio natural? Ya veremos la propuesta que les trae Nehemías. Negativismo. El segundo punto decía la queja de Judá, ¿no? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Pues sí, estaban en una obra, el escombro era mucho, pero es que desde el primer momento. Aquí he puesto unos ladrillitos por cada lado para representar un poco el escombro. El escombro es mucho, pues sí, pero es que ya estaba. Lo que pasa es que comenzaron a mirar para abajo, mirar hacia el suelo, mirar los escombros que eran reales y que seguramente les molestaban, pero empezaron a mirar lo negativo de la obra. En vez de mirar que ya habían llegado a la mitad, que ya estaban por poner los portillos, que la gente, si había ataque del enemigo es porque se estaban admirando de que eran capaces de hacer lo que estaban haciendo. Pero ellos comenzaron a mirar, a buscar entre lo que tenían cerca aquello que les estorbaba. Y el resultado lógico de esta ecuación, cansancio más negativismo, incapacidad. Si estoy cansado y veo todo lo malo, pues me voy a sentir incapaz y probablemente sea incapaz. Es la consecuencia de estar cansado, de no querer descansar o renovarse, de mirar todo lo malo y no querer cambiar ese punto de visión. Y sobre todo de quedarte en esa situación, de regodearte en ello, ¿no? Cuando estamos cansados, ellos estaban cansados porque llevaban piedras, y me gusta porque alguien oró diciendo que llevamos a veces como una mochila, ¿no? En el dibujo entero, ¿no?, de la obra, que no sé de quién es ese dibujo, pues se ve a un picapedrero que lleva arrastrando una piedra con la espalda. Y a veces somos así. ¿Qué peso cargamos cada uno de nosotros? ¿Qué peso llevamos? ¿Acaso, como ya se ha dicho, Jesús en la cruz nos dijo que iba a cargar el peso de nuestro pecado? Y si dice el peso, es porque era muy pesado de llevar. Lógicamente, eso nos cansa. ¿Estamos cansados físicamente? También podemos estar cansados espiritualmente. Cuando Dios trazó el plan maravilloso de nuestra salvación, dijo que nos quería dar vida en abundancia. Jesús murió para darnos una nueva vida, dice que seríamos nuevas criaturas, nacer de nuevo. Hay un paralelismo, bueno, ni paralelismo, es que es directo, es vida. Y la vida tiene necesidad de descansar, nuestra vida física, ¿no? Descansar, estar bien alimentado, estar bien hidratado. Y si todo eso hacemos una lectura espiritual, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos cansados? Lógico, porque el día a día nos desgasta. No llevamos a los pies de la cruz nuestras cargas. Nos encantan llevarlas por siempre. Llevar aquella ofensa que me hicieron, me la llevo conmigo para volver a ella y regodearme en que me hicieron sufrir. Aquel pecado que hice, pues no me perdono y vuelvo a ello para autoflagelarme de vez en cuando y no permitirme ser feliz, no perdonarme. En nuestra vida física, ¿qué hacemos cuando estamos cansados? Descansamos. Cuando tenemos sed, como yo que tengo ganas de beber de nuevo, bebemos. Y la única manera de estar nutridos es alimentarnos bien, alimentarnos de su palabra. Y seguramente, porque muchos en nuestra iglesia aman estudiar la palabra y estudiar las escrituras, se os vienen un montón de versículos, ¿verdad?, que hablan
de que el Señor junto a aguas de reposo nos pastorea, como dice en 1 Timoteo, nutridos de la palabra de vida. ¡Qué maravilla! Es que el Señor ha provisto un montón de recursos para aliviar nuestro cansancio espiritual. ¿Y el negativismo? Los escombros eran reales, hemos dicho. O sea que hay cosas negativas que podemos mirar. Es verdad. Situaciones tristes en nuestra propia vida, volver a caer y caer en el mismo pecado, pedir perdón una y mil veces por lo mismo. Pues sí, a veces somos negativos, pero no podemos quedarnos ahí. Judá dijo, el escombro es mucho. Yo no sé qué le habrá dicho Nehemías con respecto al escombro. Alguien me sugería que le podría haber dicho, pues mira, lo vamos a reciclar, argamasa, y lo aprovechamos para seguir construyendo, ¿no? Y hemos de buscar opciones en nuestra vida, esforzarnos porque las hay, muchas bendiciones para mirar aquello positivo, aquello bueno que Dios ha hecho por nosotros. Y nuevamente yo sé que vuestros buscadores están pensando en todo lo bueno, en todo lo agradable, en esto pensad, ¿verdad? Por ejemplo, Nehemías le decía, acordaos del Señor, pero no acordaos sino no, haced memoria de cómo nos sacó de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, no digo nada, cómo el Señor estuvo presente a lo largo de la historia, porque el Señor le gusta manifestarse en las vidas del pueblo de Israel, en la vida de su iglesia, de la que se reúne en San Boi o en otras, como hemos tenido el privilegio con algunos hermanos de estos últimos domingos visitando otras iglesias. El Señor se manifiesta, le gusta demostrar que Él está presente y puede cambiarlo todo. Y por supuesto, en nuestras propias vidas. Colosenses 3:1, cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba. Porque estaba previsto que la mirada se nos va hacia los escombros. En Hebreos 12:1 también, me encanta. ¿Quién se sabe eso, no? Puestos los ojos en los escombros. No, en Jesús. Solución para el cansancio, solución para el negativismo. ¿En qué nos enfocamos? ¿Dónde vamos a poner la mira? Fijaros que son preguntas súper sencillas de formular, pero tienen atrás una gran decisión de parte de cada uno de los que estamos escuchando. Y como decíamos, la incapacidad, que es la consecuencia lógica de quedarnos en esa situación, es que cuando el enemigo nos dice, eres un ridículo, nos lo vamos a creer. Cuando el enemigo diga, lo que tú construyes, a la mínima se va a derrumbar. Pues sí, ¿para qué me voy a esforzar si soy un pecador? Si todo lo que hago lo destruyo, si vuelvo a caer en la misma, si no valgo nada, si los demás son mejores que yo. Y fijaros que los que se metían con el pueblo de Israel tenían montones de razones, porque hacían años, siglos que estaban con el tema. Como ya dijimos, ¿no? Primero volvieron algunos con Zorobabel, después otros con Esdras, ahora otros con Nehemías. Fijaros que la historia se repetía. ¿Y qué más da? Versículo 14, ¿qué dice Nehemías? Acordaos del Señor, no temáis y pelead. Y nos decimos a nosotros mismos, acordémonos del Señor. Esta mañana el tiempo de alabanza ha sido para mí precioso, tal vez porque uno está con la sintonía de buscar todas aquellas canciones o palabras o textos bíblicos, porque muchas de las canciones son textos sacados de la Escritura, que nos recuerdan quién es el Señor. Acordaos del Señor. Acuérdate qué ha hecho en el pueblo de Israel y qué ha hecho en tu vida, qué ha hecho en la vida de tus hermanos, cómo hay vidas realmente transformadas. Y hablando esta mañana con una hermana, me comentaba un versículo y digo, pues mira, lo tengo apuntado. Y qué resumen, ¿no? para este momento. El tratamiento contra el desánimo recomendado por Nehemías. Acordaos del Señor. ¿Qué dijo del cansancio? Ya lo hemos dicho. ¿Qué sabemos de su soberanía? Lo que estamos diciendo ahora.
que recordemos lo que hizo los unos por los otros y de dónde nos sacó. ¿Qué sería de mí?, dice una de las canciones, si el Señor no nos hubiera transformado. ¿Por qué tenemos en tan poco nuestra salvación y nos hacemos rutinarios, ¿no? Pues sí, sí soy salva y bueno, y un día veré al Señor y yo me pido cuando esté en el cielo estar en el coro celestial, porque creo que megafonía no habrá, pero el coro creo que sí. El tratamiento contra el desánimo de Nehemías. Y Nehemías seguramente tenía presente las palabras de Isaías 40, 31, donde dice, y esto yo creo que tendríamos que tomárnoslo en serio, alimentarnos de la palabra, sabernos estos versículos de memoria, porque cuando estás en cansancio, en negatividad, cuando te sientes incapaz, a veces no tienes fuerza ni ganas de ponerte a buscar la palabra, pero cuando la palabra está hecha en carne en ti, esos versículos vuelven a tu memoria y te vuelven a hablar. Isaías 40, 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo me los compartía esta mañana Sole y Tomás. Y digo, pues ya veréis cómo está en el mensaje. También. Nuestros antecesores, el pueblo de Israel, tenían el Antiguo Testamento, bueno, las escrituras que tenían hasta ese momento. Nosotros tenemos toda la maravilla de lo que Dios hizo a lo largo de la historia. ¿Sabéis? El Antiguo Testamento es como el resumen de la intervención de Dios en el pueblo de Israel, en la humanidad, para que tomáramos ejemplo para nuestra propia vida. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que hemos leído en las estrategias estas de Nehemías es que puso guardias y también los armó, ¿verdad? Y fijaros que son términos muy bélicos, ¿no? Porque dice, bueno, bélicos, no sé si términos bélicos, pero es que son armas de matar. Son espadas, son lanzas, son arcos y flechas. La cosa estaba complicada en Jerusalén. Había una guerra y ellos se dedicaban a orar. Vamos a armarnos. No era broma, la amenaza era real. ¿Y hoy? ¿La amenaza es real? ¿Qué dice la Escritura? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. La guerra espiritual es igual de real, pero no la vemos y nos encantamos y vivimos nuestra vida. Vivo mi vida como si fuera dueña de cada uno de mis minutos, y no es así. Uy. Cuando estudiaba esto y veía que Nehemías les había proporcionado diferentes armas, digo, fijaros, ahora quien ha visto películas de guerra le gustan, 3 tipos de armas, ¿verdad? Los arcos y las flechas matan a larga distancia, bueno, cada uno se busque la aplicación, ¿vale? Las lanzas matan o repelen el ataque enemigo a 2-3 metros, y la espada es un cuerpo a cuerpo. La espada es cuando ya el enemigo está cerca, está cerca. Porque el ataque puede venir de lejos, de mediana distancia y de cerca. ¿Y a qué hace referencia la Biblia hablando de la espada? A la palabra. Entonces tenemos que ser buenos usadores de espada, buenos usadores de la palabra, saber utilizar la espada que es la palabra de Dios. Seguimos adelante. Bueno, el resumen de las claves del éxito en este caso sería, porque, versículo 4:15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, habían entendido que había amenaza, se habían organizado y siguieron orando, el pueblo volvió cada uno a su tarea. Versículo 16, desde aquel día, la mitad de los siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, aquí hay otra arma más, en este caso de defensa, arcos y corazas.
y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Sigue la organización. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía la espada ceñida a los lomos, puesta aquí, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, dice Nehemías, estaba junto a mí. Claro, en aquella época, antes lo hemos dicho, no había megafonía. ¿Cómo se iban a comunicar en un espacio tan grande? Cada familia trabajando en su zona. Y si el enemigo atacaba de un lado o de otro. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y es extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. La obra, podemos llevarlo a tantos sitios, ¿no? para hacer la aplicación. Igual estamos cada uno en lo nuestro, en nuestra murallita particular, en nuestro escombro, ¿vale? Contentos porque en nuestra zona estamos por poner el pórtico, pero el de al lado tiene 2 ladrillos mal canteados. Cada uno en lo suyo. Pero Nehemías les dice: cuando oyereis el sonido de la trompeta, reuniros con nosotros. Nos vamos a reunir. ¿Para qué? ¿Qué dice? Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Vuelven a poner al Señor, al jefe de los ejércitos, como dice el Salmo 24, el rey de los ejércitos, al frente de toda la obra. Así que las claves del éxito, fijaros que habla de éxito en Nehemías 1, porque Nehemías 1, orando, dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del rey. ¿Cuál era el éxito? Que las familias se unieran, que se levantaran los muros. El éxito era que el nombre de Dios fuera engrandecido de nuevo, que los pueblos de alrededor se volvieran a asombrar de qué Dios tenían ellos, ¿no? Qué Dios maravilloso era Él, era Jehová. La gente tenía mucho en común. ¿Por qué? Porque tenían que estar unos al lado de los otros. Todos eran responsables, hemos dicho. Utilizaban la espada y las herramientas. Ser útiles, formarnos teóricamente. Claro que sí. Estudios bíblicos, conocimiento de la palabra, pero también ponerlo por obra, ser prácticos. Y al aviso de Nehemías y el trompetista se reunían a escuchar. Y el pasaje termina diciendo: nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos, de los que trabajaban, tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Pues habían algunos que solo se quedaron con la espada. Estos iban a ser los que se iban a enfrentar ya en el cuerpo a cuerpo. Tal vez serían los más brillantes apologistas, por tener una comparativa, ¿no? Pues también estaban los que usaban las lanzas, los que también tenían que luchar con enemigos más lejanos. Ya se organizaron. Versículo 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Velaban. Velaban es mantener las velas espabiladas, que el pabilo siga encendido. Estar velando es estar atento. Aún en medio de la oscuridad y de las sombras de la noche, estar atento, estar velando para dar aviso a los que están descansando en ese momento. Versículo 23, y así acaba el capítulo 4. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban preparados. Procura con diligencia presentarte ante Dios. Preparaos para lo que hiciera falta. Para seguir construyendo, porque tenían la muralla aún por terminar, tenían las herramientas de construcción, o preparados para la pelea, porque tenían las armas también. Como conclusiones, unas preguntas. Miraré, porque ya muy pequeñito.
volvemos a repetir algunas preguntas que ya se hicieron, ¿no? Nehemías comenzó interesándose por cómo estaban los demás. ¿Me interesan mis hermanos? Puedo decir que sí, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos, no? Esto es con respecto a los demás. Y con respecto a mí misma, a mí mismo, ¿estoy desanimado, desanimada? En mi vida real, hoy, aquí, ahora. ¿Estoy cansado? Cada uno sabe de qué, cuál es su escombro particular. Solamente miro eso, lo negativo, lo malo de mi vida o lo malo del de al lado mío. Y lo más triste, me siento inútil y descalificado para servir. Estas son preguntas que me gustaría que siguieran trabajando dentro nuestro. Y no son preguntas de sí o no, estas son preguntas de justifica la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Algunas ideas. Esto parece el ABC, ¿no? Renovar nuestra relación con Dios. Lo hemos aprendido de esta historia que estamos leyendo, aún en medio de las situaciones más complicadas, de una obra no faraónica, porque ya no era la época de los faraones, pero una obra increíble. Nehemías estimuló al pueblo a orar, a adorar. He puesto lectura, en aquella época era oír la palabra, como vemos que pasó luego en el capítulo 8, 9 y más adelante. ¿Te sientes cansado, desanimado, te sientes inútil, te sientes no comprometido? Pues una idea, renovar nuestra relación con Dios. Cada uno sabrá en qué punto está. Segunda idea, revisar nuestra relación con los hermanos. Y recordar que puse un corazón cuando hablaba de cómo organizó Nehemías la construcción, que los organizó por familias, ¿verdad? Esta historia está puesta para tomar nota, para un ejemplo. No es solamente para saber más de historia, que está muy bien, sino para tomar buena nota y a ver cómo lo podemos aplicar. Pensar en las familias es tener una estrategia buena para la cohesión, para dar sentido de pertenencia a la gente de aquel entonces y a nosotros hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, tendremos dentro de unos cuantos fines de semana un taller de oración que queremos preparar y tiene que ver con esto. Porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer. Y pesa sobre nuestra conciencia la responsabilidad de que no estamos haciendo lo necesario, lo suficiente o los mínimos. Pero como no sabemos, tampoco pedimos ayuda y tampoco nos involucramos cuando hay, ¿no? Pequeños gestos. En la época esta de la reconstrucción no hubo tarea insignificante. Pensar en el trompetista, ¿verdad? Y él era clave. Pienso que tal vez habrá sido un joven, un adolescente, pues no sé. O en Anani, ¿vale? Porque cuando a Anani se le preguntó cómo está el pueblo, Anani sabía. Podría haber dicho, pues yo qué sé, he ido, he vuelto. Anani también cumplió su parte. Estaba informado. No hay tareas insignificantes en la obra de Dios. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia más grande, más pequeña, de una manera, de otra, con muchos miembros, con pocos miembros, bien avenidos, mal avenidos. En todas puede haber situaciones complicadas, en todas las hay, seguro. Vidas destruidas, también relaciones rotas, pero el Dios de Nehemías y del pueblo de Judá es nuestro mismo Dios. Y hoy, cuando hemos cantado con tanto gozo, ¿no?
Dios soberano, el que reina por los siglos de los siglos, el que está en el trono. Aquella canción tan bonita, ¿no?, que vamos haciendo como un canon. Él es el Señor y de reyes rey. ¿Dónde está Artajerjes? ¿Dónde está Nabucodonosor? Salomón, David, etcétera, etcétera. De Susa, la capital de Persia donde estaba Nehemías, quedan unas ruinas irreconocibles. Están en la actual Irán. Nuestro Dios es el mismo. No hay nada imposible para Él. El poder que tuvo para sostener al pueblo, darle buenas ideas a Nehemías y restaurar la muralla es el mismo poder para restaurar mi vida y la tuya. Porque Dios continúa obrando y seguirá a pesar nuestro edificando su reino. Y es nuestra decisión si vamos a querer pertenecer o no, ser parte o no. Otra cosa, en cuanto a las familias, están bajo ataque. Es para tema de estudio también la situación en que están las familias hoy. Sabemos que hay muchos tipos de familia. Eso para nosotros tiene que ser un desafío, una oportunidad. Y podríamos seguir hablando, ¿no?, de la familia y las cosas que podemos hacer por nuestra propia familia, nuestra propia muralla, primero, y por las familias de los demás, porque somos todos miembros de una familia, la familia de la fe. Otras ideas. Recordar, usar la armadura de la fe. Efesios 6. ¿Vale? Y aparte es que está tan bien inspirado Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, porque va nombrando todo lo que necesitamos para el día a día. La armadura de la fe. Estudiemos de nuevo Efesios 6. Y por supuesto, seguir confiando siempre y para siempre en el Señor. Aquí, ya para terminar. Continuará. Seguimos estudiando Nehemías, ¿vale? Pero un spoiler, como dice la Yemima. Dios gana. El pueblo confió en Jehová Dios y siguieron trabajando en la obra. El muro fue terminado y Jerusalén fue restaurada. Leamos juntos lo que dice en Nehemías, lo que le dijo al pueblo. No temáis. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras familias, por vuestras casas, comprometidos los unos con los otros. Amén.